En el paisaje en constante cambio de hoy, donde la imprevisibilidad es la única constante, las enseñanzas de Fernando Pessoa nunca han sido más pertinentes. El mundo puede haber evolucionado, con batallas ahora libradas en salas de juntas en lugar de en playas arenosas, pero los principios de introspección y autoconocimiento siguen siendo tan cruciales como siempre. A través de su vida y sabiduría, podemos desentrañar los secretos para navegar por nuestros propios desafíos, sin importar cuán insuperables puedan parecer. Así que, mientras nos sumergimos en el mundo de Pessoa, recuerda que no se trata solo de la autoexpresión, sino del arte de entenderse a uno mismo y aprovechar una sabiduría que trasciende las eras. Bienvenidos al legado de Pessoa. Si las leyendas nacen de la adversidad, entonces la historia de Pessoa es un testimonio de esa verdad. Surgiendo de las sombras de un Portugal lleno de exploración intelectual y artística, los primeros años de Pessoa estuvieron lejos de ser ordinarios. Cada amanecer traía nuevos desafíos, y cada puesta de sol daba fe de su espíritu incansable. Nacido a finales del siglo XIX, el viaje de Pessoa se forjó en medio del telón de fondo de una era transformadora. Huérfano a temprana edad, no fue criado con las comodidades del calor familiar, sino que fue arrojado a un mundo donde la autodescubierta no estaba garantizada. Es en esta fragua de dificultades donde se sembraron las semillas de su genio filosófico. Cada encuentro, cada reflexión y cada momento de soledad le enseñaron lecciones invaluables. En lugar de sucumbir al peso de estos desafíos, Pessoa los utilizó como escalones. Con cada adversidad, perfeccionó su enfoque no solo en la escritura, sino también en los múltiples desafíos de la vida. Transformó obstáculos en oportunidades, siempre buscando la comprensión que lo distinguiría. Esta búsqueda implacable no solo lo convirtió en un maestro de las palabras, sino en un filósofo de la vida. Cada capítulo de su viaje, repleto de pruebas y triunfos, contribuyó al marco de su brillantez filosófica. Y a medida que descubrimos estos episodios, descubriremos los momentos cruciales que moldearon a Pessoa en la figura legendaria que se celebra hoy. Para muchos, escribir puede parecer un acto de autoexpresión, una mera herramienta empleada por su autor. Pero para Pessoa, escribir también era un conducto de la mente, un instrumento que mostraba no solo habilidad literaria, sino también una profunda introspección. Pessoa no era solo un prolífico escritor, era un pensador, un filósofo de las palabras. Mientras innumerables poetas y autores creaban versos e historias, Pessoa reconoció desde temprano que la mera producción creativa no lo coronaría como inigualable. Sus obras no eran solo expresiones de emociones, sino intrincados laberintos de pensamiento y autodescubrimiento. Esta creencia fue central para su arte literario. Mientras dedicaba horas a perfeccionar su escritura, asegurando que cada palabra fuera precisa y cada pensamiento fuera profundo, invertía igual, si no más tiempo, en explorar las profundidades de su propia conciencia. Estudiaba su propio yo interior, discernía matices y profundizaba en las complejidades de la existencia humana. Las exploraciones literarias de Pessoa a menudo comenzaban mucho antes de que se escribiera la primera palabra. Diseccionaba su propio psiquismo, empleando tácticas para explorar, entender y crear. Su filosofía estaba clara, la pluma podía escribir, pero la mente podía crear. En el ámbito de la literatura, donde la mayoría enfatizaba la belleza de la prosa y la poesía, Pessoa abogaba por la síntesis de la mente y la pluma, enseñándonos que la verdadera maestría surge cuando uno puede fusionar sin problemas lo tangible con lo intangible. Dentro del ámbito del pensamiento filosófico, pocos trabajos brillan con tanta intensidad como el libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Más que una simple colección de reflexiones, este tratado intrincado, escrito en las profundidades de la introspección de Pessoa, sirve como un reflejo de su filosofía, su arte y su comprensión de la condición humana. Adentrándonos en la esencia del texto, podemos discernir que se divide en diversos fragmentos y reflexiones, cada uno representando una faceta de la existencia y las complejidades del mundo interior. La sabiduría profunda de Pessoa se manifiesta de manera convincente en la división de su obra maestra en diferentes pensamientos y fragmentos. Cada uno de estos elementos, lejos de ser simples reflexiones, se erige como pilares que iluminan las diversas facetas de la introspección y la vida.
Representan una fusión armoniosa de autorreflexión y filosofía metafísica, entrelazándose de manera fluida para crear un mapa integral para comprender la experiencia humana. Fundamento del ser, el pilar fundamental de la filosofía de Pessoa reside en comprender el núcleo de la propia existencia. Habla de la esencia de la autoconciencia y proporciona los principios básicos de la introspección. Enfatiza la importancia de adentrarse en las profundidades de la propia conciencia antes de explorar pensamientos y emociones complejos, una lección relevante no solo en la autorreflexión, sino en cualquier aspecto de la vida. Adaptabilidad de las emociones, al igual que la fluidez de las emociones que suben y bajan sin perder su esencia, Pessoa enfatiza la adaptabilidad. Le enseña al lector a ser receptivo al paisaje interior en constante cambio, sugiriendo que el verdadero autodominio no radica en creencias rígidas, sino en la capacidad de adaptarse y fluir, ya sea al navegar por las complejidades de la propia psique, las relaciones o los esfuerzos creativos. Pasión y fuego interior. El fuego interior representa el fervor, la energía y la pasión en uno mismo. Más allá de la superficie, simboliza la ambición, el deseo de autodescubrimiento y la ardiente pasión por las experiencias de la vida. Pessoa guía sobre cómo aprovechar este fuego interior de manera efectiva, asegurando que se convierta en una fuente de inspiración creativa en lugar de turbulencia interior. Viento, los estilos de los otros. Mientras que los libros anteriores exploran las perspectivas y filosofías de Pessoa, el libro del viento proporciona un estudio comparativo, explorando diferentes escuelas filosóficas y estilos. Enfatiza la importancia de comprender influencias externas, competidores filosóficos y el panorama filosófico más amplio. En términos modernos, se trata de la investigación filosófica, de entender otras escuelas filosóficas y posicionar las propias ideas filosóficas de manera única. Vacío, el reino más allá de los conceptos. Quizás el más filosófico, el vacío habla del espacio más allá de los conceptos, las doctrinas rígidas y las formas filosóficas. Es el reino de la intuición, de estar en el momento presente, del dominio existencial donde el pensamiento consciente cesa y la experiencia existencial pura toma el control. Pessoa alude al estado de existencia o sin conceptos, donde el filósofo opera desde un lugar de profunda claridad interior. A medida que navegamos por estos terrenos filosóficos trazados por Pessoa, se hace evidente que su sabiduría trasciende el discurso filosófico tradicional. Él elabora una guía filosófica que sirve a cualquiera que busque navegar por las complejidades de la existencia, instándonos a equilibrar nuestros principios filosóficos fundamentales con la adaptabilidad, la pasión con la comprensión y la filosofía con la intuición. Fernando Pessoa, aunque conocido por su destreza filosófica, a menudo mostraba un genio que trascendía los confines de los debates filosóficos convencionales. Entre sus estrategias más intrigantes estaba su capacidad para involucrarse en ideas filosóficas sin estar limitado por dogmas rígidos. Esta técnica, más intelectual que física, enfatiza el arte de la exploración filosófica más allá de los límites de las escuelas filosóficas tradicionales. Pessoa creía en comprender profundamente diversas perspectivas filosóficas, sus fortalezas, debilidades, tendencias y temores. Este conocimiento profundo le permitió involucrarse con diferentes ideas y posiciones filosóficas, a menudo superando a oponentes filosóficos en el ámbito de las ideas. Guerra intelectual, el poder de la presencia intelectual y la reputación es inmenso. A menudo, el mero peso de la reputación filosófica de Pessoa y su postura intelectual desafiante desafiaban a sus oponentes. Al establecer la supremacía a través del comportamiento intelectual y argumentos calculados, a menudo ganaba la batalla intelectual, haciendo que la puramente teórica resultara redundante. El poder de la perspectiva, al proyectar una imagen de rigor intelectual, Pessoa manipulaba la perspectiva de quienes lo rodeaban. Era hábil para crear escenarios en los que el oponente se sintiera intelectualmente acorralado o superado, no por la amenaza de una doctrina inminente, sino por la sombra inminente de la derrota filosófica. Victoria en la quietud, en el corazón de la estrategia de sin dogmas de Pessoa se encuentra el principio existencial de la quietud en medio del caos filosófico. Encarnando la calma y la serenidad en sus discusiones filosóficas, se convirtió en un enigma para sus oponentes, su quietud sirviendo tanto como escudo como arma.
En un mundo donde los debates filosóficos abiertos y las afirmaciones dogmáticas a menudo se confunden con la fuerza intelectual, la estrategia de Sin Dogmas de Pessoa nos recuerda el poder profundo de la moderación, la anticipación y las batallas no vistas de las ideas filosóficas. Es un testimonio de que a veces las herramientas filosóficas más poderosas que manejamos son intangibles, yacen en lo más profundo de nuestra psique intelectual. Mientras muchos en el mundo de la filosofía se adhirieron a doctrinas establecidas, Fernando Pessoa se atrevió a innovar. Su enfoque de la exploración filosófica es un testimonio de su enfoque vanguardista. En un momento en que la adhesión a una sola escuela filosófica era la norma, la adopción por parte de Pessoa de diversas perspectivas filosóficas fue audaz e ingeniosa. No se trataba solo de curiosidad intelectual, fue una reinversión calculada de la dinámica del discurso filosófico. Sincronización de ideas. La exploración filosófica de Pessoa no se trata simplemente de estudiar diferentes filosofías, se trata de armonizarlas e integrarlas, convirtiendo diferentes ideas en una visión filosófica coherente, una danza de pensamientos coreografiada al ritmo de las búsquedas intelectuales de Pessoa. Profundidad psicológica. Enfrentar el mundo filosófico con un conjunto diverso de ideas otorgó una ventaja psicológica inmediata. Para Pessoa, la mera profundidad de su amplitud intelectual, combinada con la capacidad para navegar a través de diversas perspectivas filosóficas, a menudo desconcertaba a sus adversarios filosóficos, otorgándole una ventaja inmediata más allá de los debates filosóficos. Versatilidad filosófica. El enfoque de Pessoa hacia la filosofía no se trataba solo de explorar diferentes corrientes de pensamiento, ejemplificaba su filosofía de estar siempre abierto a nuevas ideas, de abrazar la diversidad y de aprovechar todas las ventajas intelectuales. Es una lección en adaptabilidad, instándonos a liberarnos de las rígidas fronteras filosóficas y a reinventar constantemente nuestros enfoques intelectuales, abrazando la diversidad del pensamiento en lugar de adherirnos rígidamente a una sola doctrina. Pessoa abrazó la diversidad de pensamiento. Comprendió que en un paisaje intelectual en constante evolución, la versatilidad era más que un activo, era una necesidad. Aprender de cada encuentro filosófico aportaba nuevas perspectivas, nuevas ideas, y Pessoa, con sus agudas habilidades de observación, disecaría estos encuentros, absorbiendo lo efectivo y desechando lo que no lo era. Al hacerlo, se mantuvo varios pensamientos por delante. Pessoa de la época moderna, en el mundo en constante evolución de hoy, la adaptabilidad y la apertura intelectual son esenciales. La capacidad para abrazar ideas diversas, para ser fluido en el enfoque filosófico, refleja la mentalidad de Pessoa. Ya sea en la búsqueda intelectual, en los esfuerzos personales o al enfrentar los desafíos complejos de la vida moderna, la adaptabilidad intelectual es fundamental. El enfoque de Pessoa en la diversidad de pensamiento y su estrategia filosófica nos enseñan una profunda lección: el éxito no proviene de resistir el cambio intelectual, sino de avanzar con él, de abrazar la diversidad y de convertir los desafíos intelectuales en oportunidades de crecimiento. Así como las diversas corrientes moldean el curso de un río, también podemos dar forma a nuestro viaje intelectual con el poder de la adaptabilidad. Fernando Pessoa, más allá de su brillantez filosófica, dejó atrás una colección de escritos que trascienden el discurso filosófico tradicional. Estos textos sirven como guía para navegar por los intrincados terrenos de la vida cotidiana, proporcionando claridad en medio de las complejidades de la existencia. Los escritos de Pessoa ofrecen más que sabiduría intelectual. Desde la comprensión de uno mismo hasta los matices de las experiencias mundanas, las obras de Pessoa brindan perspicaces conocimientos. Nos instan a ser más reflexivos y deliberados en nuestras elecciones, enfatizando el poder del pensamiento, la introspección y la comprensión. Cada desafío se convierte en una oportunidad para el crecimiento intelectual. Han pasado siglos desde que Pessoa escribió estos textos, pero su esencia sigue siendo universalmente relevante. Ya sea en un debate intelectual de la actualidad o en dilemas personales, la sabiduría de Pessoa resuena. Al abrazarla, no solo adquirimos conocimiento de diversas escrituras, heredamos una mentalidad, una forma de pensar y ser que nos impulsa a superar los desafíos de la vida, no con doctrinas rígidas, sino con la elegancia de la diversidad intelectual y la sabiduría. Fernando Pessoa, a pesar de su aclamación, no estuvo exento de detractores.
Es esencial desglosar y comprender las críticas junto con los elogios para comprender la imagen completa. Algunos creían que sus enfoques diversos eran poco ortodoxos o incluso contradictorios, mientras que otros sentían que sus ideas, especialmente en su diversidad, eran confusas o carecían de un marco coherente. Luego están aquellos que argumentan que las vistas filosóficas de Pessoa son demasiado complejas para las narrativas simplificadas de hoy. Pero profundizar en estas críticas ofrece perspectivas iluminadoras. Enfoques no ortodoxos. Los enfoques no ortodoxos de Pessoa subrayan un principio clave de la exploración intelectual, el elemento de sorpresa intelectual. Sus diversas ideas no se trataban de confusión, sino de abrazar la complejidad del pensamiento humano. Y aunque los contextos han cambiado, muchos de los principios filosóficos de Pessoa siguen siendo relevantes si se adaptan apropiadamente. Exploración intelectual eterna. La sabiduría duradera de Pessoa sirve como un viaje de exploración intelectual que explora el genio intelectual diverso de Fernando Pessoa. Concluye: una cosa permanece clara, el arte del crecimiento intelectual no está limitado por el tiempo o el terreno. Su vida, un testimonio de la adaptabilidad, el pensamiento diverso y el aprendizaje continuo, ofrece lecciones invaluables. Ya sea en los antiguos textos de filosofía o en el discurso moderno de hoy, los principios de la diversidad intelectual, la adaptabilidad y la previsión intelectual siguen siendo supremos. La filosofía de Pessoa sirve como una invitación a ver los desafíos como oportunidades para la exploración intelectual, aprender de cada encuentro intelectual y evolucionar perpetuamente. En un mundo que a menudo se siente intelectualmente caótico e impredecible, las enseñanzas de Pessoa nos recuerdan el poder de una mente diversa, instándonos a cultivar nuestros pensamientos, afinar nuestras perspectivas y abrazar una mentalidad de crecimiento intelectual infinito.